Vamos al Salmo 119, por favor. A ver si me acuerdo más o menos por dónde anda el asunto. Versículo 12. Déjame verlo porque si no voy a meterme en problemas. Como ya casi me sé el Salmo 119 de memoria. No, no es cierto, ni por error. Versículo 15 y 16. Esto es la esencia de modo aprender. De aquí salió esta expresión que por ahí he estado compartiendo con frecuencia, el modo aprender. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra aquí nos invita a lo que yo llamo un proceso, obviamente, de aprendizaje. Dice la misma palabra, en tus mandamientos meditaré. Meditaré en tus mandamientos. Consideraré tus caminos, consideraré tus alternativas, tus formas diferentes de pensamiento, tus maneras diferentes de enfrentar la vida. Y estaré ahí considerando tus caminos y meditando en tus mandamientos hasta que produzca regocijo en mí, hasta que produzca entendimiento, hasta que me goce en tu palabra. Y cuando eso suceda, entonces yo no me voy a olvidar de tus palabras. ¿Por qué nos olvidamos de sus palabras? Porque no meditamos en sus mandamientos, porque definitivamente no consideramos sus caminos como una opción diferente a mis caminos, porque sus caminos son más altos que mis caminos y sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Entonces Él me ofrece algo diferente en mi vida. Tan altos como son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos, dice el Señor. Por lo tanto, cuando yo escucho sus caminos, cuando yo veo sus caminos, cuando yo considero sus caminos, cuando yo veo esa oportunidad, otras formas de hacer las cosas, entonces mi vida va a tener un cambio. Cuando yo entienda que Él tiene pensamientos mejores para mí, cuando yo entienda que Él tiene opciones de vida diferentes para mí. Y cuando eso se produce en mi corazón, aquí hay un regocijo, quizás no por la circunstancia que estoy viviendo, pero sí porque entiendo que hay algo y una oportunidad diferente de vida. Y entonces, cuando eso pasa, eso se constituye en revelación, por lo tanto, yo no me voy a olvidar de tus palabras. Esto es lo que el salmista estaba expresando. Y generalmente, usted va a ver que el Salmo 119 es una expresión muy particular de un arreglo, un canto. Hay que entender que hay de cantos a cantos. No es malo cantar, por supuesto que es bueno cantar. Y vaya que este día el tiempo de alabanza fue especial después de tantos altares y tantas cosas locas por ahí. Es bueno escuchar la palabra de Dios, es bueno escuchar alabanzas que están apegadas a la palabra de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, entonces tiene que, según el Salmo 19, que es definitivamente, déjenme ponerlo en dos sentidos. Jesús dice lo siguiente: yo soy el alfa y el omega. Hablando del alfabeto griego, hablando del idioma griego. Él es el alfa y el omega. O sea que todo lo que se construye, todo lo que los hombres constituyen en pensamiento, todo lo que los hombres constituyen en discurso, todo lo que los hombres constituyen en filosofía, todo lo que los hombres constituyen en diferentes escuelas de pensamiento, está constituido entre el alfa y el omega. Y Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin de toda discusión, el principio y el fin de todas las diferentes disertaciones que puede hacer el hombre. Él es el principio y el fin. Él es el inicio de la conversación y el fin de la conversación. Y en el caso del Salmo 119, si usted ve,
que está distribuido en todo lo que es el alfabeto griego, perdóneme, el hebreo. Empieza por eso con Aleph y termina con lo que viene siendo las letras del pensamiento hebreo. Y en el pensamiento hebreo, que es uno de los pensamientos más interesantes, de los más morales, déjenme utilizar eso, más éticos, más balanceados, está todo el pensamiento incluido en las palabras que se estructuran, por medio de nuestro pensamiento y las propias palabras que nosotros vamos generando, que viene a constituir, insisto, una manera de pensar, una manera de ver las cosas y una manera en la cual estamos hablando cosas interesantes acerca de un Dios vivo. Y entonces dice, cuando tú te metas a la palabra, el salmista dice, aprende lo siguiente: medita en sus mandamientos, considera sus mandamientos, medita en sus mandamientos, considera sus caminos, medita, considera. Y quédate ahí hasta que entiendas y te regocijes, hasta que esa palabra venga a traerte una paz, un reposo, una seguridad, una esperanza, una confianza. Cuando entiendas que a pesar de lo que estás viviendo, hay alternativas. Que a pesar de todas las circunstancias que estás viendo, hay otras opciones. Considera para tu vida y cuando lo entiendas, regocíjate. Quédate ahí hasta que traiga paz en tu corazón y haya canto en tu alma. Y entonces, cuando eso suceda, cuando tú medites, consideres y te regocijes, jamás se te va a olvidar la experiencia que tuviste en la palabra. Meditar, considerar, porque Dios nos invita siempre a considerar, no es una imposición, te invita a que tú y yo consideremos esta como un consejo de bien, como una palabra superior, como un entendimiento de que sus caminos son más altos y que sus pensamientos para mí son mejores. Y no solamente eso, insisto, va a ser clave que tú te regocijes en su palabra, le des gracias a Dios por su palabra, le des gracias por ese consejo que te da, le des gracias por esa palabra de aliento que te da, le des gracias porque hace arder tu corazón. Y entonces cuando arde en tu corazón, no se te va a olvidar la experiencia. Y en los momentos que vengan nuevamente circunstancias similares, tú vas a decir, su palabra, sus caminos son más altos que mis caminos y mis pensamientos. Por lo tanto, me regocijaré en él. En mi circunstancia no estoy sin palabra. Esto es para mí el modo de aprender. Esto es para mí el modo de aprender. Es el resumen del modo de aprender. ¿Qué implica? Meditar, considerar, regocijarme y no me olvidaré de sus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Esa fue una de las cosas que quizás estaba ahí, aquellos caminantes de Maús. Permítame volver a utilizar un poquito ese tiempo, ese momento en el que están aquellos hombres caminando a un lugar de escape, quizás simplemente con poca esperanza porque el maestro había muerto y ellos no sabían y no creían que él había resucitado. Por lo tanto van hacia Emaús. Y hay un momento donde Jesús mismo se acerca y les dice de esta manera. Permítame hacer referencia rápidamente a ello. Dice que Jesús se acerca hacia ellos y
Dice, ¿por qué ustedes están tristes? En estos días donde mucha gente se entristece por diferentes motivos, por los motivos, permítame decirle, más, a lo mejor, déjeme utilizar el término, más bien fundamentados o con cierta razón, porque hay cosas que nos pueden entristecer. Hay cosas que a lo mejor nos entristecen por cosas que son triviales, sin sentido, porque perdió un equipo o porque ganó el otro. O sea, hay cosas que pueden hacerte entristecer por cuestiones totalmente triviales. Como hay motivos que te puedes entristecer por recuerdos que traen algunas situaciones en tu vida. Sin embargo, hay un tiempo donde estás triste y estos hombres estaban ahí tristes. Y Jesús se acerca con ellos. Dice, ¿por qué están tristes y dejan que esos pensamientos que ustedes tienen de tristeza afecten su corazón? ¿Por qué dejan que esos pensamientos lleguen a su corazón, se aniden en el corazón? Están turbados, están turbados. Dice, lo tenemos por ahí rolando en el capítulo número 24 de Lucas, por favor. Dice, ¿por qué estás turbado? ¿Por qué estás turbado? Un poquito más adelante por ahí rolando. No iba a empezar por ahí, por eso no traía la cita así de inmediato, pero déjame buscarla con rapidez para utilizar el concepto. Esta es una de ellas. ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Esta es una cuestión importante. Un poquito antes, a ver si encuentras algo, Rolando. Déjame verlo yo rápido con toda. Permítame, por favor, sí. Ahorita vino a mi mente volver a tocar este punto así muy rápido. Ok. Me quedo calladito mejor para no estar diciendo cosas que no debo decir. Ok. Él les dijo, ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos. Es importante, lo decíamos en algunas de las enseñanzas pasadas, que la turbación es aquello que te distrae. La turbación es aquello que en ese montón de pensamientos te detiene de hacer algo. Te incomoda tu avance. Jesús les dice, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué dejan que en esa condición de su pensamiento turbado vengan a su corazón esos pensamientos que generan tu mente? Ahora, ¿por qué Jesús utiliza esto en una manera muy directa? Porque están turbados. Ahora quiero que vaya conmigo a Juan capítulo número 14, por favor, 14:1. Aquí Jesús ya había resucitado. Juan 14:1 nos salva de algo importante. Fíjese, en el mensaje de Jesús con sus discípulos dice lo siguiente: no se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón.
Cuiden que su corazón no se turbe. ¿Qué es lo que pasa por no creerle a Jesús? ¿Qué es lo que pasa por no creer en lo que Jesús iba a hacer? ¿Por qué pasa cuando usted y yo no creemos a las cosas que Dios nos dice? Lo que iba a acontecer. Jesús le dijo bien claro, pero absolutamente claro: no se turbe su corazón. Si ustedes creen en Dios, tienen el reto también de creer en mí. Tienen el reto de creer en mí. Créame usted que no es lo mismo creer en Dios que creer en Jesús, porque creer en Dios es bien sencillo, porque ahí generalmente crees en un Dios que está lejano, pero ahora tienes a un Dios aquí cerquita que te dice las cosas directas, mirando a tu corazón. Y es bien fácil creer en un Dios lejano, pero es bien complicado creer en alguien que está aquí cerquita de ti. Ese era el grande problema del pueblo de Dios. Dice, ¿cómo vamos a creer? Pues si te conocemos de por aquí, pues si tú andabas aquí en el barrio, pues si tú conocemos a tu padre, conocemos a tus hermanos, conocemos a tu mamá, y tú me dices ahora que eres hijo de Dios. No te creo. No te creo. Porque no somos capaces, y permíteme incluirme en esta incredulidad, no somos capaces de creer en Jesús en la manera suficiente. Es bien fácil, insisto, yo creo en Dios. Al cabo que está lejos, es invisible, es intangible, no está cerquita. Y todos creemos en Dios, pero el grande reto es creer en Jesús y creer lo que Él dijo. En este sentido, estamos hablando de cosas que son muy significativas. Por eso Jesús, después de que acontece lo que acontece, se encuentra con estos hombres y dice, ¿por qué están turbados? ¿Están turbados porque no me creyeron? ¿Están confusos porque no me creyeron? ¿Están sin esperanza porque no me creyeron? Dile al que está a tu lado ahí, creer en Jesús no es fácil. O sea, créame usted. Nosotros hablamos mucho de Jesús, pero no creemos en Él. No creemos todo lo que Él dijo. No creemos todo lo que Él va a hacer. No creemos todo lo que Él puede hacer. No creemos que Él viene del Padre. No creemos que Él va al Padre. No creemos que Él resucitó. No creemos muchas cosas en la dimensión que Dios espera que creamos en Él. Ahora no voy a hablar de usted, estoy hablando de sus discípulos. Yo sé que usted es bien creyente. Yo sé que usted no hay palabra en la Biblia que usted no crea firmemente. Pero estos hombres son unos incrédulos. Estos discípulos son unos incrédulos. Después de que están en el mismo momento, en el mismo día donde Jesús había resucitado, en lugar de quedarse en Jerusalén, van hacia Emaús. Y Jesús se acerca con ellos y dice, ¿por qué están turbados? Y esa turbación, ese conflicto en su mente, esto que enrarece sus pensamientos, el problema es que esos pensamientos están llenando su corazón y por eso están tristes, porque sus pláticas están tristes. Vamos, déjeme decirle, ¿por qué son tristes nuestras pláticas? Yo le hago una pregunta, ¿cuántas de sus pláticas usted incluye la palabra de Dios? ¿Cuánto de nuestras pláticas, de nuestras conversaciones en familia, con nuestros hijos, incluye la palabra de Dios? Nada más incluye todos los ambientes enrarecidos, tristes que nos están rodeando y no están sazonados con la palabra. Por lo tanto, esos pensamientos sin palabra, ausentes de verdad, turban nuestra mente. Y tarde o temprano esa turbación en nuestra mente llega a nuestro corazón. ¿Qué es lo que produce tristeza? Desesperanza, abandono. Todo aquello que, es más, llegamos sin gozo. Llegamos cansados, turbados, flojos, ojerosos y sin ilusiones. ¿Por qué? Porque dejamos que todas nuestras conversaciones estén ausentes de las palabras de verdad. Porque no pronunciamos, no traemos la palabra a nuestra mente inmediatamente. No es la palabra la que está dominando nuestros pensamientos.
Cosas buenas y cosas malas, pero ausentes de palabras, ausentes de verdad, ausentes de propósito, ausentes de Dios. Por lo tanto, trae todos esos pensamientos a nuestro corazón y muchas veces lo único que producen es desesperanza, cansancio. Por eso ahora Jesús, una vez que les dijo, no se turbe su corazón, usted no tiene por qué estar turbado en su corazón. Si ustedes creen en Dios, tienen el reto ahora de creer en mí. Se lo estoy ahora, ese Dios invisible ahora está cerquita. Ese primogénito de entre los primeros hermanos está aquí cerquita. El Dios invisible hecho carne. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es Dios. Y ahora está hablándome a mí de una manera directa, clara. Está hablando con los discípulos de una manera clara y directa. No se turbe su corazón. Yo sé que creen en Dios, pero el reto es que tú creas en mí. El reto es que tú creas en mí. Y lo dice lo siguiente: en la casa de mi padre, hay muchos lugares. Déjame decirte, hay un lugar especial para ti. Es el siguiente versículo, por favor. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Morada implica el lugar donde tú te puedes desarrollar, donde tú puedes habitar, donde tú puedes levantar generaciones, donde tú puedes desarrollar y cumplir propósito. Eso es la importancia de estar en su morada. Insisto, morar, habitar, echar raíces. Dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y más adelante habla de la promesa del Espíritu Santo y muchas cosas al respecto. Déjame decirte, Él trae seguridad. Esta es la seguridad que en un momento quizás el salmista expresaba en una manera muy directa. Cuán amables son tus moradas. Creo que es Salmo 84. Cuán amables son tus moradas. Cuán amables aquellos lugares donde tú moras, donde tú estás. Cuán amables son, cuán deleitosas son esos lugares donde tú estás. Él está hablando en una forma profética. Él todavía no conoce a Jesús, el salmista, pero está hablando, cuán amables son tus moradas. Dice, aún esos pajaritos que aquí nosotros le llamamos a lo mejor hasta chileros por ahí, esos que no dan nadie un valor por ellos, dice, aún el gorrión, esos son gorriones, no son cualquier pajarito, son gorriones. Aún el gorrión haya casa. ¿Sí es el Salmo 84, Rolando? Aún el gorrión haya un lugar donde poner sus polluelos, donde hacer nido. ¿Dónde? Cerca de tus altares. Hay altares a los que sí hay que ir. Hay altares a los que no tenemos que pararnos por nada. Cerca de tus altares, oh Dios, Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán amable es este lugar, cuán lleno de esperanza. Si yo permanezco en él, si yo habito en él, si yo moro en él, todo esto va a tener un efecto en mi vida. Jesús no nos deja sin esperanza. Él estaba aquí, insisto, en el Salmo, volviendo a solamente hacer una referencia a Juan 14, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y ustedes van a ser en mí y van a tener morada en mí. Es un lugar donde ustedes pertenecen, es el lugar de su habitación, es el lugar de su pertenencia, es el lugar de su destino, es el lugar donde ustedes pueden ser fortalecidos. Por eso, entiéndanme, cuando yo me acerco a aquellos hombres y les digo y les hablo acerca de que por qué están turbados, es porque yo les había dicho, les había dado promesas. Yo les dije, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca, no se turbe su corazón. No se turbe su corazón, pero tienen un reto. Crean en mi Dios, pero crean en mí.
Crean en mí. No, sí creemos en ti, pero no creemos lo que dices. Mal. Tienes que creer en Él y obviamente creer en lo que Él dice, en sus promesas y en lo que Él hizo. En el efecto de la cruz del Calvario, en el efecto de la resurrección, en la promesa del Espíritu Santo. Crean en mí. Crean en mí. Ustedes están turbados porque no creen en mí. Y el Señor habla aquí de tiempos donde nosotros somos retados a creer ampliamente en Él. Vamos al capítulo número 32 de Isaías. Una palabra profética maravillosa. Dice, he aquí, cuando está hablando de príncipes está hablando de mí. Cuando está hablando de príncipes está hablando de mí. No solamente en que mi mamá y mi papá me dice príncipe y princesa, sino aquí Dios me considera definitivamente, o considera nuestras vidas desde ese punto de príncipe, de reino, gente de reino, reyes y sacerdotes. Jesús no lo está diciendo en una manera nada más de cariño. Está diciendo, si ustedes quieren y entienden, ustedes son príncipes escogidos. Ustedes son llamados a ser real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes son llamados para ser un reino de reyes y sacerdotes. Y aquí, entonces está hablando aquí. He aquí, un rey reinará para justicia. Y príncipes presidirán en juicio. Generalmente en la Biblia siempre usted va a encontrar la palabra justicia y juicio de una forma directa, siempre están ligados. Y aquí obviamente no es la excepción. El reino de Dios está establecido en juicio y en justicia. Y el juicio y la justicia son el cimiento de su trono. Es donde usted y yo podemos estar fundamentados, arraigados, plantados. Y dice en este sentido profético, llegará el tiempo en que un rey reinará para justicia y los príncipes presidirán en juicio. La importancia de saber decidir, la importancia de tener nuestras opciones. Juicio implica discernimiento, juicio implica decisión, juicio implica análisis, juicio implica una revisión de opciones y tomar una decisión correcta. Por eso es importante que yo cuando estoy leyendo la palabra, considere, traiga un juicio sobre eso. ¿Cómo me está yendo alejado de Dios? ¿Cómo me está yendo si esta semana no tuve una relación, vamos a decir, estrecha con Él? Si no di gracias, si no leí la palabra, si me llené de todos los pensamientos del mundo que nos rodea, entre emociones, entre tradiciones y en cuanto a sentimientos. ¿Cómo estuvo mi vida? Oye, pues si no consideré todo esto, oye, no encomendé al Señor esto, oye, no es una cuestión de religión, es una cuestión de decisión. ¿Cómo yo estuve viendo las cosas? Ahora dice, considera esto, considera las opciones. ¿Qué pasa si cambias? ¿Qué pasa si crees? ¿Qué pasa si crees en Dios? ¿Qué pasa si crees en Jesús, en sus palabras, en sus promesas y en su propósito? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Juicio. El rey dice algo y los príncipes presiden en juicio. No solamente para ellos, sino en forma general como una cuestión de reino. He aquí, ciertamente presidirá un rey en justicia y príncipes presidirán en juicio. Y algo va a suceder. Y mire lo que dice el siguiente versículo, versículo 2. Y será aquel rey que está establecido en justicia, será aquel rey como un escondedero contra el viento. Aquel rey será como un refugio contra el turbión.
Aquel rey será como arroyo de agua en tierra seca. Aquel rey será como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. En otras palabras, aquel rey es tu refugio. En otras palabras, aquel rey no es un rey nada más en cualquier sentido, como que está sentado en un trono nada más, alejado de nosotros. No, no, está en el trono de tu vida. Está en la esencia de tu vida. Está en el momento de tu vida diaria. Está alrededor de tu familia. Está en el centro de tu familia. Es el rey que reina y que preside en justicia. Preside en justicia. Ese rey no es una persona solamente, vamos a decir, como un símbolo. No es nada más como una imagen. No es nada más como alguien que está ahí sentado, no atento a nosotros. No, no. Entiende algo. Cuando tú empiezas a construir tu vida y está tu vida alrededor de Él, Él es en los momentos de vientos intensos, de vientos huracanados, de tiempos difíciles, Él es como escondedero. Cuando las cosas se ponen complicadísimas, cuando el turbión está duro, cuando los tifones se han desatado, cuando las fuerzas de los vientos se han desatado, Él es como un refugio para ti. En tiempos de sequedad, en tiempos de aridez, porque hay tiempos de desierto, porque hay tiempos complicados, Él será como arroyo de agua. Cuando tú veas que todas las cosas se ponen en contra y tú ves que la situación se pone intensa, Él será como una sombra de gran peñasco sobre ti. Bajo la sombra del Altísimo. Yo puedo morar bajo la sombra del Omnipotente. Y aún cosas increíbles, porque no conozco varón. De repente el Espíritu viene sobre nosotros y la sombra te cubrirá, y lo que nace en ti es diferente a lo que piensas. Algo sucederá, algo el Señor pondrá en tu corazón, pondrá la palabra, en tu vientre pondrá la palabra, establecerá su palabra en ti. María decía, pero ¿cómo? Si yo no conozco varón, qué bueno que no conoces varón, qué bueno que no tienes relaciones importantes, porque tengo algo que hacer contigo. Te necesito virgen hasta en el vientre, en los pensamientos. Porque ahora lo que van a hacer sobre ti es diferente. Sobre ti nacerá Jehová, sobre ti nacerá su luz y será vista sobre ti su gloria. Y lo que nacerá en ti será diferente. Tus pensamientos se generarán en forma diferente. No traerán tristeza, no traerán abandono. Eso debe llenar tus pensamientos. Nacerá un rey y se llamará su nombre admirable, consolador. Y dice la palabra cuando se refiere a María: y bienaventurada la que creyó, porque en ella se cumplirá todo lo que Dios ha dicho. Bienaventurada aquella mujer que creyó, porque en ella se cumplirá todo aquello que Dios le dijo. Bienaventurado aquel varón que ciertamente echa sus raíces en Él, que está plantado junto a corrientes de reposo. Bienaventurado el hombre que confía en Él y que cree en el que ha confiado. Será como una sombra sobre ti. Sí, es complicado creer. Y no estoy en una forma, déjame decirte, no es mi intención en lo más mínimo el hacerte ver como que eres un incrédulo, como que te falta fe. Yo siempre he dicho que con poca fe puedes caminar sobre las aguas, con poca fe. Cuando Pedro caminó sobre las aguas y después empezó a hundirse, Jesús le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Ya había caminado sobre las aguas con poca fe. El problema es que no permanecemos en la fe. No permanecemos, no arde nuestro corazón. Vaya conmigo a ver Jeremías 20, rápidamente. Jeremías 20, déjenme ver si es la cita. Porque es interesante cuando hablamos aquí de arder el corazón. Dice
Jeremías 20, capítulo número 20, versículo 7 de Jeremías. Bueno, déjalo ahí, déjalo ahí. Fíjese, estamos hablando de gente cristiana. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová. Fíjese, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, este hombre presidía en la casa de Jehová. Oyó a Jeremías como profeta. Y Jeremías estaba diciendo cosas que al profeta, perdónenme, que al sacerdote no le interesaba. Lo que estaba diciéndole Jeremías al pueblo es que se iban a ir cautivos a Babilonia. Entonces lo escucha el religioso, el sacerdote, el jefe ahí de los principales en la casa del Señor, y lo que hace es algo muy interesante. Versículo siguiente: y azotó Pasur al profeta Jeremías. Y usted puede ver que en todas las ocasiones, en todos los lugares, siempre aparece el pueblo de Dios azotando a la palabra de Dios, azotando a los enviados de Dios. Y para meter más en problemas el asunto, pone a Jeremías en el cepo, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Dios. Y mire lo que pasa. Ahí está Jeremías en una situación bien complicada, trayendo la palabra de Dios en su corazón. Y entonces Jeremías dice: oye, eso está sumamente complicado. Y ahora vaya conmigo, por favor, al versículo número 7. Y Jeremías dice lo siguiente, porque ya Jeremías está desesperadísimo. Dice: Señor, me sedujiste, moviste mi corazón. O sea, yo ya dije, yo ya en este momento, Señor, me doy por rendido. Pero tú, Señor, tú con tu palabra fuiste más fuerte que yo y me venciste. Venciste mis pensamientos de abandonar, venciste mis pensamientos de claudicar, vamos a decir, venciste mis pensamientos de decir ya no más, ya estoy cansado, o yo estoy hablando la palabra de Dios y nadie me hace caso, ni yo mismo me hago caso. Ya la palabra me es por afrenta. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cómo que confías en Dios? ¿Cómo que crees en Dios? ¿Cómo que traes una palabra de Dios? Señor, pero yo fui seducido, y dice: más fuerte fuiste que yo y me venciste, tu palabra es más fuerte que yo. Siguiente versículo. Porque cuántas veces hablo, era un profeta, era un hombre con ministerio, hablo siempre de violencia y destrucción, que es lo que viene para el pueblo. Pero la palabra de Dios a mí me ha sido por afrenta y me ha sido por escarnio a mí. Es más, ya no tengo amigos por hablar la palabra. Ya nadie me quiere. Hasta en la sinagoga por ahí en un momento los principales ya me dieron, y piense, se oye bonito, me azotó. No, eran 40 azotes menos uno. Y luego aparte eras puesto en el cepo. Usted, por ejemplo, cuando escucha el testimonio de Pablo, Pablo dice: yo he sido azotado 3 veces, mínimo 3 veces. Déjeme decirle, hubo un tiempo en la vida de Pablo en la cual lo iban a azotar, y entonces ya lo habían aprendido ahí el gobierno romano. Y entonces Pablo dice una de las máximas: les es permitido azotar a un hombre con ciudadanía romana. Entonces el que iba a azotarlo dijo: ¿cómo? Dice: ¿tú eres romano? Dice: sí, yo soy romano. Dice: oye, pues a mí me costó un chorro la ciudadanía. Hay gente que le ha costado mucho ciertas ciudadanías. Dice Pablo, dice: yo lo soy de nacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que lo azotaron generalmente fueron sus propios hermanos, la propia religión. Y este es un ejemplo más. Es que mis hermanos muchas veces hasta me azotan también a mí. Los que debían darme fortaleza me azotan. Y aquí está Jeremías.
Aquí está Jeremías. Señor, o sea, entiende, yo lo único que estoy haciendo es compartir tu palabra. Y esta gente no me cree, no cree en ti, no cree en lo que viene, no meditan en tu palabra, no la consideran. Por lo tanto, pues para mí es un problema porque ya no tengo ni amigos, ni familia. Ya nadie cree en mí, Señor. Y dice, ya no voy a hablar más de esto, ya estoy cansado. La palabra es difícil, sí es difícil. A nadie le gusta escuchar una cuestión de un juicio que viene de Dios. Y entonces viene algo que es maravilloso, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de ti, no hablaré más de tu nombre. Pero no obstante, a pesar de mi condición, a pesar de lo que yo estaba viviendo, a pesar de lo que yo estaba sintiendo, a pesar de lo que me estaba rodeando, había en mi corazón, había en mi corazón, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esta es una situación complicada. Me refiero a lo que estaba viendo Jeremías, es algo complicado. Y hay momentos que sentimos que aún en las que estamos haciendo bien, las cosas no están funcionando, como algunas veces que las cosas no están simple y sencillamente en derredor de forma correcta. Y traemos un conflicto en nuestro corazón. Jeremías dice, Señor, me está yendo pero mal, mal. Y ya no quiero ni siquiera hablar. Sé que la palabra es correcta, sé que es lo que tú esperas, pero ya no quiero hablar porque me meto en problemas. Y dije yo, en mi humanidad, en mi debilidad, en mi fragilidad, en mi vulnerabilidad, dije, ya no me voy a acordar más de él, yo no voy a hablar más de su nombre, ya no voy a declarar todas las promesas, ya no voy a decir todas las palabras que me sé de memoria, ya no voy a hacerlo. Pero la palabra estaba aquí metida en mi mente, en mi corazón. Estaba metida en mi corazón como un fuego ardiente, algo que hacía arder mi corazón. Aún en la circunstancia adversa, aún en la dificultad, su palabra está ahí produciendo un ardor en mi corazón. Está metida en mí, está metida en mis huesos. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y la intención del corazón. Es como espada que penetra, que parte, que divide nuestras emociones, que divide nuestro espíritu, que divide las cuestiones de las intenciones propias mismas del corazón. Y cuando está la palabra metida en nuestro corazón, hay veces que decimos, ya no sigo. O hay veces que me siento desanimado. O hay veces que me siento abandonado. O hay veces que me siento desesperado, que nadie me ama. Pero ahí está la palabra, metida en mis huesos, metida, y empieza a hacer arder mi corazón. Empieza a hacer arder mi corazón. Jesús se acerca a aquellos hombres y ¿qué es lo que hace? Les abre las escrituras. No les da un milagro, no les hace un milagro, les abre las escrituras. Y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, empezó a decirles lo que las escrituras de él decían y lo que iba a acontecer. Y estos hombres no pueden negar y dicen, oye, y cuando nos abría las escrituras, cuando yo leía las escrituras, cuando él nos leía las escrituras, cuando él nos hablaba sus palabras, no sentíamos que nuestro corazón ardía. No sentíamos que nuestro corazón ardía. La palabra tiene un efecto sobre ti y sobre mí cuando arde nuestro corazón, cuando afecta nuestro corazón. La palabra de Dios tiene un efecto sobre nuestra vida cuando hace arder nuestro corazón. No solamente cuando la escuché, no solamente porque vine a escuchar un mensaje bonito, o simplemente por haber tenido una experiencia, vamos a decir, memorable, de un evento meramente epidérmico, sino cuando hace arder tu corazón,
cuando produce esperanza, cuando produce vida, cuando produce propósito, cuando te enfoca en tu destino, cuando nos confronta en situaciones de nuestra vida. Pero que en nuestro corazón dice, mi corazón está ardiendo. Algo pasa en mi corazón. Y cuando vienen tiempos a lo mejor complicados, aún adversos, independientemente de cuáles sean las causas, tu corazón empieza a arder. Dices, me acuerdo de sus palabras, me acuerdo de sus propósitos, me acuerdo de lo que Él dijo, me acuerdo de lo que no me he olvidado. Porque un día medité en ello, porque un día consideré en ello, porque me produjo regocijo en mi vida. Y por lo tanto no me olvido de las palabras. Las circunstancias me hacen en un momento olvidar ciertas cosas. Quizás pienso que aquello no se va a cumplir. Quizás pienso que aquello no va a llegar. Quizás pienso que no hay esperanza. Quizás pienso que se acabó mi vida para mí. Quizás pienso que todo que Él dijo no es cierto. Quizás pienso muchas cosas y dejo que eso me turbe mi mente y llegue a mi corazón y produzca todas simplemente pláticas ausentes de verdad, ausentes de propósito, ausentes de destino. Y se turba mi corazón, se turba mi mente y se turba mi vida. Pero cuando la palabra ha llegado a mi corazón y me hace arder el corazón, cuando yo vuelvo a escuchar la Escritura, se renace la esperanza, se renueva el propósito, se renueva la vida, renace la esperanza, renace la fuerza de la palabra. Nada como la palabra para la solución a nuestra vida, para la solución a tu vida, para la solución a mi vida, para la solución de tu familia. Nada como la palabra, pero la palabra tiene que estar metida en el corazón y tiene que arder, tiene que arder. Tiene que haber un efecto de la palabra. Pastor, ¿y usted de dónde saca tantas cosas raras? Gracias por preguntar. Vaya conmigo, por favor. Nuevamente al Isaías 32. Yo creo definitivamente en esto. Me emociona la palabra. Y déjeme decirle, mi amado, mi amada, cada vez que usted hable conmigo, le hablaré de la importancia de la palabra en su corazón. Pero la importancia de la palabra no en sus oídos solamente, no en sus pensamientos, sino que hace arder su corazón, que abraza la palabra, que ama la palabra. Definitivamente yo creo que un rey está reinando para justicia. Y creo que los príncipes de Dios, usted, princesa y príncipe de Dios, debe saber presidir en juicio. Presidir implica realmente ser una persona que toma dominio sobre las circunstancias. Alguien que preside. De ahí viene la palabra presidente. La otra palabra no existe, perdóneme, no existe. Por más que la gente lo quiera decir y por más que lo quieran establecer, no existe tal palabra. Presidirán en juicio. La gente que preside, personas que presiden, que toman decisión, que toman influencia. ¿En base a qué? A las directrices del rey, que reina con justicia. ¿Por qué es importante la palabra de justicia? ¿Por qué es importante la palabra de justicia? Acuérdese de esto. Este rey está reinando con justicia. ¿Cómo será ese reinado? ¿Cómo será ese reinado? Cuando Él reina sobre tu corazón, cuando Él reina sobre tu vida. Versículo 2 del capítulo 32. Volvemos a leerlo. Será aquel varón que reina. ¿Cómo será para ti? Escondedero. ¿Necesitas un escondedero? ¿Necesitas un escondite en tu vida? Sí. ¿Cómo será aquel varón? Como refugio. Lo que Él prometió, lo que Él hizo es para que sea escondedero, para ser refugio en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad, en tiempos donde parece que todo se cae. ¿Cómo será aquel varón? Como arroyo de aguas, para que tu boca nunca llegue seca. ¿Cómo será aquel varón? Como gran peñasco, como sobra
en un momento en tierra calurosa. Y un príncipe, un rey que reina en justicia, tiene un efecto la justicia sobre tu vida. La justicia tiene un efecto. Vaya conmigo, por favor. Dice la palabra de esta manera. Versículo número 17. El efecto de la justicia, el efecto de la palabra, ¿será qué? ¿Sabes qué es lo que trae a tu vida la palabra cuando la crees? La palabra que sale de su boca y su presencia debe ser algo que es sumamente importante para ti y para mí. Paz. Paz. La palabra es para traer paz a tu vida. La palabra del rey que preside en justicia, del rey que establece en justicia, aquel varón que es como manadero de aguas, que es sombra, que es escondedero, que es refugio, su palabra tiene que tener sobre mi vida en cualquier circunstancia que estés viviendo. Tiene que haber un efecto de la palabra. La palabra tiene un efecto y es paz. Las palabras de Jesús tienen que traer paz. Por eso cuando Jesús llegaba a cualquier lugar decía paz a ustedes. Su presencia y sus palabras traen paz. Hace arder tu corazón. Te recuerda lo que olvidaste. Te vuelve a establecer en las escrituras. Hace que arda tu corazón. Y ese arder, ese efecto de la palabra de justicia trae paz. Porque te recuerda todo lo que Él es, todo lo que Él ha prometido, todo lo que Él hizo, todo lo que Él va a hacer. Te vuelve a traer confianza, trae paz. Y no solamente eso, y la labor de la palabra de justicia es algo que yo no sé si te interesa en estos días. Reposo y seguridad para siempre. Pero es que este reposo pareciera como que en un momento es para, no sé para quién. Déjenme decirle, cuando estoy hablando de Lucas 24 y pudiéramos hablar ahí de los diferentes discípulos, tanto los de Emaús como aquellos que después fueron y escucharon, aquellos dos que volvieron de donde andaban y fueron y compartieron, hey, el Señor nos ha aparecido, el Rey ha resucitado. Jesús se para en medio de ellos y lo primero que dice es paz. Tranquilos, entiendan lo que yo les prometí que iba a resucitar. Yo resucité. Ustedes se quedaron solamente en pensar que morí. Yo les dije que también iba a resucitar. Y no solamente eso, sino que iba a enviar el Espíritu Santo para que estuviera con ustedes. No solamente eso, yo les dije que confiaran, que no se turbaran, que no tuvieran miedo, que su corazón no se turbara, que creyeran en Dios y que creyeran en mí. Y cuando yo llego, entiende que la labor de mi palabra, déjame decirte, el efecto de mi palabra de justicia sobre ti tiene que tener ser una realidad. Tiene que haber un resultado en tu vida. No importa lo que estés viviendo, voy a traer paz. Y cuando la palabra sigue trabajando, la labor, el efecto de esa palabra es justicia. Pero su manifestación sobre ti es reposo y seguridad para siempre. ¿Por qué tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? Su palabra. Y el Rey presidiendo en justicia, el Rey de justicia. No lo cantamos, Rey de justicia. Esto tiene que tener un efecto en ti. Te va a levantar en momentos difíciles. Va a renovar tus fuerzas. Vas a sentir sombra cuando las cosas están complicadas. Vas a sentir que hay agua en situaciones de sequedad. Va a haber un efecto. La labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. No importa las cosas, para siempre. Dice la palabra misma. Adelante, por favor. Y mi pueblo, no otro, no los que están llenos de filosofías humanas, de tradiciones humanas. Mi pueblo, él habitará
en morada de paz. Habitará en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Hace cuánto que no tenemos un poquito de esto? Todo nos inquieta, todo nos alarma, estamos en una tensión absoluta. ¿Qué va a pasar mañana? Que se cayó esto, que se cayó aquello, que no sucedió. Que las cosas son generalmente noticias incorrectas, que dañan nuestra alma, nuestro espíritu, que afectan nuestra manera de pensar, afectan nuestra vida. Dice Dios, entiende, yo soy ese rey que reina en justicia, y el efecto de mi palabra de justicia será para ti paz, habitaciones seguras y recreos de reposo. Aquellos que todavía pueden andar de vacaciones por ahí, hay momentos en que estamos en un lugar hasta de gran reposo, pero ni lo puedes disfrutar porque no tienes paz. Ahí estás en un lugar o en una condición, pero como no tienes paz, ahí estás. ¿Y qué pasará allá? Y que el hijo, y que la hija, y que para un montón de situaciones que lo único que te dices, bueno, es más, llegas más cansado del viaje. Porque estás constantemente, se requiere la paz para disfrutar el reposo. Se requiere la paz en tu corazón para que disfrutes de los lugares de reposo, de los recreos de reposo. Recreo es recrearte. Es como los restaurantes son para restaurarte. ¿Sí? Todo ello restaura, recrea. Pero muchas veces esos lugares de habitaciones seguras, de lugares de paz, no los disfrutamos porque no tenemos paz, porque no hay paz en nosotros, porque no le creemos cuando Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no te la doy como el mundo la da. Crean en mí, crean en mí. Si no hubiera un lugar diferente para ustedes, si no hubiera un destino diferente para ustedes, si no hubiera un propósito para ustedes, yo no les hubiera dicho lo que les dije. Si yo en un momento no hubiera sido capaz de poder traer el Espíritu Santo y hacer que ustedes hicieran morada conmigo y fueran uno con el Padre, mostrarles al Padre, no se los hubiera dicho. Pero crean en mí, crean. Y el efecto de creer a su palabra tendrá paz, seguridad, reposo para siempre. Versículo 15 del capítulo 30. Déjeme leer nada más esta cita. Porque así dijo el Señor, el Santo de Israel. Diga conmigo: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cómo? O sea que no hay que soltarnos, a echarle ganas, a ir por la chuleta y a buscar todo eso. No, tranquilo, sí, tú tienes que ir tienes que esforzarte, pero hey, tranquilo, es habitando en Él, es con su palabra en tu corazón, es con su vida en tu vida. Dice: en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y confianza afirmados está su fortaleza. El problema es que no quisieron. El problema es que no me creyeron. Ni quisieron ni me creyeron. Ni quisieron ni me creyeron. ¿Por qué? Porque la palabra no está en tu corazón. La palabra no está en nuestro corazón. Sí la escuchamos, sí la leemos, pero no entramos en ese proceso de meditar, de considerar, de regocijarnos y decir: esta palabra es para mí. Y cuando esa palabra está allá adentro, va a hacer arder tu corazón en momentos específicos. Cuando vuelves a escuchar la palabra: si ya me dijeron que estuviera en paz, ¿por qué no estoy en paz? ¿Por qué me dijeron en un momento que podía estar en reposo y no estoy en reposo? ¿Por qué en un momento el Espíritu Santo vino sobre mí y todavía estoy inquieto sin ningún consolador? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la palabra. Porque la palabra no está en nuestro corazón. Y esto es complicado. Déjeme ir cerrando, por favor.
2, 3 cosas rápidas. No voy a hablar de usted. Dile al que está a tu lado, creer es difícil. Juan 14, 4. Juan 14, 4, rápidamente. Vamos a hablar aquí en un momento de alguien raro en la Biblia. Se llaman los discípulos de Jesús, enseñados por Jesús. De los de nosotros. Decía Jesús, particularmente a sus discípulos, ya sabes el camino. Ya saben el camino. Josué, ya sabes el camino. Si quieres agarrar otro camino, está bien. Pero ya sabes el camino. Ya sabes la manera. Y sabéis a dónde yo voy y ustedes saben el camino. Siguiente versículo, por favor. Vamos a darle parejito. Le dijo Tomás, uno de los brothers por ahí. ¿Cómo? Señor, si no sabemos para dónde vas. Si no, pero es que nosotros, a ver, ¿de qué nos estás hablando? ¿Cómo pues podemos nosotros saber cuál es el camino? Ay, Tomasito, Héctor Tomás, de cariño Tommy. Ay, Tommy, ¿cómo pues podemos saber el camino? Siguiente versículo. Tomás, Nuri Tomás, Dani Tomás, Nashira Tomás, Eric Tomás. ¿Todavía no sabes cuál es el camino? ¿Todavía tienes duda de cuál es la verdad? ¿Y todavía tienes duda dónde está la vida? Entiende, nadie viene al Padre, a ese Dios lejano, nadie viene si no es por mí, por este Rey que va a presidir en justicia, sino por mí. Sigue adelante, por favor. Si me conoces a mí, también vas a conocer al Padre. A ese que tanto necesitas, a ese Dios que tanto necesitas, también lo vas a conocer a él. Pero ahora tú ya le has conocido y me estás viendo a mí. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué dice por ahí el siguiente? Versículo 8. Se levanta Felipe Ángeles, Felipe María, Felipe Carlos Felipe, pues se oye así como medio así ya de monarquía. Ay, Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, Felipe. Tanto tiempo te has pasado en la congregación. Tanto tiempo te lo has pasado aquí conmigo y no me has conocido. ¿Entiendes, Felipe Manuel? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me estás diciendo que me muestres al Padre? O sea, entiende, yo soy la imagen exacta de la naturaleza del Padre. Yo soy el esplendor de la gloria, de la misma sustancia del Padre. Yo soy el Padre. No tienes que estar viendo un Dios allá. Tienes que creer a mi palabra. Tienes que creer lo que yo te digo. Si crees en Dios, tienes que creer en mí y en mis palabras. ¿Cómo me estás diciendo que te muestre al Padre? Versículo 10. Cree las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, que hizo habitación en mí, Él hace todas las obras. Creedme que yo soy en el Padre. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre. Y el Padre, desde cuenta casi Jesús rogando, crean en mí. Y si no creen, creen por las obras, pero tampoco las obras los convencen. Es un problema bien serio.
En verdad les digo, versículo 12, en verdad déjenme decirle, Jesús está lidiando con sus discípulos porque no creen. Uno, Señor, muéstranos cuál es el camino. De cierto te digo, te lo digo con toda certeza, tú crees un montón de cosas, pero tú no crees en mí, no creen en mí, por eso no tienen paz, por eso no tienen lugares de reposo, por eso no habitan en lugares de seguridad, porque no creen en mí. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Déjenme decirles, tienen que entender algo. Y todo lo que ustedes, porque yo voy al Padre, siguiente versículo, tienen que creer en mí, porque todo lo que yo pida al Padre, aquel que ustedes le pidan a Dios algo en mi nombre, tienen que creer en mi nombre, que es admirable, que es consejero, que es Dios Padre, que es Dios fuerte, que es príncipe de paz, ese que es Padre eterno, Dios fuerte, admirable. Simple y sencillamente utilizan mi nombre, Él va a darles todo lo que ustedes están pidiendo. Pero no creen en mí. Pero no creen en mí. Yo les dije que en quietud y en reposo estaría su fortaleza, pero no creyeron, no escucharon. Sí, escuchan la palabra bonita, pero no les hace arder el corazón. No mueve sus convicciones. No afecta sus pensamientos. Sus pensamientos siguen afectando en el sentido de turbación, de oscuridad. No creen en mí. Crean en mí. Crean en mí. Créanme, el efecto de la palabra será paz sobre ustedes. Y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Estarán en habitaciones seguras. Isaías 58. No me crean a mí. Versículo 11. 11. Te dejo esta palabra, a ver si la crees. Siempre, todos los días de tu vida, aquel que prometió ser tu pastor y que nada te faltaría, Él te pastoreará siempre. Nunca te va a dejar. Cuando tengas sequía en tu alma, porque hay sequías en el alma, Él saciará tu alma. Cuando tengas enfermedad, cuando tus órganos estén afectados por la enfermedad, Él dará vigor a tus huesos. Y tú serás como un huerto de riego. Como tú, ya no solamente estarás en un huerto de riego para ti, sino que tú serás un huerto de riego. Propósito, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Tú no tienes por qué estar con los labios partidos por la incredulidad, por la sequía de la vida. Tu piel tiene que estar hidratada. Tus órganos internos tienen que fluir la savia bendita, la sangre poderosa del Cordero. El Señor, recuerda, a ti siempre te pastoreará. Es más, déjame decirte, tengo una palabra para ti, para tus hijos, que son tu grande preocupación. La siguiente por versículo, por favor. Y los tuyos no serán gente sin propósito. No serán gente caminando en el vacío. Toda tu preocupación, los tuyos, si tú entiendes que yo soy tu paz, que yo soy tu justicia, y que el efecto de la justicia tendrá una acción sobre tu vida, que el cielo toma una decisión sobre ti, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos van a ser cimientos de generación y generación levantarás. Serán llamados por reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O sea, tus hijos son hijos de propósito. El problema es que tú en un momento no has creído a la palabra. Tú sigues angustiado más tratando de arreglar a tus hijos en lugar de creer a la palabra. No solamente eso tengo para ti. Déjame darte una palabra que ojalá haga arder tu corazón. Siguiente versículo. Tienes que entender esto. Tú tienes que retraer tu pie de salirte del reposo. Acuérdese que por incredulidad nosotros no entramos al reposo. Si tú retraes de afectar el reposo
dejas de hacer tu voluntad en mi tiempo de reposo. Y a ese día, a ese tiempo en la palabra, tú lo llamares algo que te regocija, delicia, santo, glorioso del Señor. Y tú lo respetares, lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando todas esas palabras que están y vienen de una mente turbada. Si tú en un momento haces esto y te permaneces en el reposo y permaneces cuidando el reposo y habitas en el reposo y aprendes a habitar en moradas de paz, en lugares de seguridad para siempre, si tú en un momento esto sucede para ti, entonces, siguiente versículo por favor, entonces te vas a deleitar en el Señor. Yo sé que, es más, déjame decirte, aunque no sepas cantar, vas a cantar, porque yo quiero que cantes. Ya me cansé de escuchar tus lamentos. Te la pasas de borrachera en borrachera cantando a todas las tonterías que cantas. Y luego vienes en un momento, ni siquiera sabes cantar, en un momento delante de mí. Entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y yo te voy a hacer comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca del Señor lo ha hablado. Ojalá esto haga arder tu corazón. Que yo no fallo en mis promesas, que yo no fallo en mi palabra, que no voy a dejar caer ninguna de mis palabras sobre ti, que no lo voy a hacer. Yo no sé si me creas. Tú no crees que yo soy el camino, tú no crees que yo soy la verdad y tú no crees que yo soy la vida. Tú sigues incrédulo en cuanto a mi relación con el Padre, pero déjame decirte, yo soy uno con el Padre. Si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. Si tú conoces a mí, me has conocido a mí, sabes quién soy yo. Tú tienes que entender que el Padre te está diciendo todo esto porque tu vida tiene que ser diferente. Versículo 15. Versículo 15. Versículo 15. ¿Ya no hay 15? Con razón. Versículo 15 del capítulo 32, perdóname. Ya nos vamos a ir, nomás escuche la palabra esta. Y esto sucederá hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. La promesa de su Espíritu no es una cuestión de una falacia. No es que yo no creo en eso. Ese es tu problema, que no creemos en las alternativas de Dios. Hasta que en nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y entonces el desierto, la aridez, se convierte en campo fértil. Y el campo fértil sea estimado por bosque. Siguiente. Y habitará el juicio, el buen discernimiento en el desierto. Y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo no tiene que andar a la deriva. Mi pueblo habitará en morada de paz, en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Por qué está turbado tu corazón? ¿Por qué las pláticas que tienen ausentes de la palabra obviamente producen turbación, angustia, ansiedad, estrés, todas esas cosas, enfermedad? Pero si la palabra arde en tu corazón, tú tendrás paz, seguridad. Conoces el camino, conoces la verdad. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Decía Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado tú, Pedro. Bienaventurado tú. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no es un asunto de religión. Esto es un asunto de pláticas estériles. Esta es la revelación del Padre sobre tu vida. Y cuando tú estás ahí, yo te digo, Pedro, yo con todo sobre mí y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y nada prevalecerá contra ellos, ni las puertas del Hades, ni el mismo infierno. Es más, el mismo infierno va a tener miedo cuando se levante un pueblo que le crea a su Dios.
Bienaventurado el pueblo que le cree a su Dios. Bienaventurado el pueblo que disfruta de la paz. Bienaventurado el pueblo que en su corazón arde su palabra. Bienaventurado el pueblo que deja que la justicia trabaje sobre su corazón, sobre su alma, sobre su espíritu, y levanta nuestras vidas para algo diferente. Bienaventurado seas tú, mi hermano. Bienaventurado seas tú, mi hermana. Bienaventurados los que creen en aquel que es el todopoderoso Dios de Israel. Bienaventurados los hombres y las mujeres que teman y que tiemblan ante su palabra. Dice el Señor: mi poder, mis manos hicieron todas las cosas, pero yo voy a mirar a aquel que se humilla ante mí y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que cuando escucha la palabra lo hace estremecer, lo sacude, hace arder su corazón. Dice: tenemos esperanza, tenemos un rey que reina con justicia, en poder, y Él cumplirá todo lo que ha prometido. No nos va a fallar nuestro Dios, y el efecto de su palabra va a hacer que nuestra vida renazca la esperanza, tenga recreo de reposo, haya refugio contra el turbión, se manifiesten manantiales de aguas. Habrá vida en medio donde no hay vida, habrá esperanza donde no hay esperanza. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La iglesia dice: